productor mexicano. Cuando decimos productor, yo cuando leí eso dije, productor, dije, pero ¿qué hará? Dije, y ya me di cuenta de que de hecho tienes un documental, ¿no? Lo hiciste con un amigo, me comentabas. Sí, hicimos un documental hace, caray, ya son como 10 años. Sí, ya años, tiene rato. Aproximadamente sobre el drama de los migrantes centroamericanos, los que viajan en el tren, que le llaman la bestia, ¿no? Así le llaman al tren, ¿no? Por la gran cantidad de vidas que ha cobrado a lo largo de muchas décadas con el señor Pedro Ultreras. Es conocido productor mexicano, tiene algunas películas, Siete Soles, tiene una película también. Sí, ese sí la miré, las Siete Soles. Actualmente trabaja para Univisión en trabajos especiales en la ciudad de Nueva York. Buen amigo que tengo la dicha de conocer hace ya pues bastantes años también. Sí, y ahí ¿cómo fue la conexión? ¿Cómo fue el rollo ahí para empezar a producir lo que fue la película? Yo sí lo tengo ubicado ya el documental. No lo quise, miré nada más el principio. Sí. No lo quise mirar todo. Pero en sí, ¿sales en el documental o lo produciste nada más? Es como productor. Como productor, ¿no? Y como acompañante en esa travesía, ¿no? Yo a Pedro lo conocí cuando él trabajaba en Telemundo, en la ciudad de Tucson, Arizona. Él era el jefe de información. Y un día vi una nota importante en Nogales y me habló por teléfono y me dijo, oye, haces buen material de noticias, ¿no quieres trabajar con nosotros? Sí, por supuesto, yo encantado. Y ahí conocí, trabajé aproximadamente 3-4 años en Telemundo. Sí. Cuando estaba la sucursal en Tucson. Actualmente todavía tienen sucursal ahí. Yo enviaba el material, en aquellos años, pues no era como hoy que mandas por plataformas tu reportaje. Yo tenía que ir todos los días, o cuando tenía una nota, la armaba, la editaba en la computadora y la llevaba personalmente hasta Tucson, y de ahí la bajaban a los decks para poder transmitirla, ¿no? Ahorita ya es muy fácil, nada más la avientas por un servidor y te llega en, no sé, 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Sí. Así estuve aproximadamente 2 años, 3 años aproximadamente trabajando en Telemundo como corresponsal en la zona fronteriza. Ok. Y ahí en el rodaje ahí del documental, ¿no estuviste presente ahí? ¿Sí le caíste para allá? Porque de hecho me tocó escuchar una entrevista que te hicieron, sí, pero fue como por vía Zoom. Ajá. Y sobre ese documental. De hecho, la entrevista te jalaron para ese documental. Fue como una entrevista, pero no de una televisora, una entrevista independiente. Sí. Y ahí alcancé a escuchar así como de que, no sé qué, de como que habías bajado de peso, no sé si tú o el director. Sí. Algo así, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que es una travesía bastante, es un calvario el estar ahí. Te platico rápidamente. Ya conozco a Pedro Ultreras en Tucson, inicia esta relación de trabajo. Y después un día me habla, yo ya no estaba en Telemundo, pasaron 3-4 años y me habla por teléfono y me dice, oye, Iram, ¿cómo está el asunto de los migrantes en Benjamín Hill? Me dice. Me dicen que ahí hay un padre quien los asiste, quien los ayuda, llegan muchos trenes que vienen del sur, llegan ahí, como que Benjamín Hill es un punto importante. Él ya estaba trabajando en otra cadena de televisión allá en Estados Unidos. Y me dice, sí, pues yo tengo entendido que hay mucho movimiento de inmigrantes. Y luego me dice, ¿por qué no te das una vuelta para allá y checas cómo está el asunto y me armas algo ahí, independientemente de que ya no estés con nosotros? Pero pues había una relación de amistad. Y sí, fui, había una gran cantidad de migrantes. Y después, ya retomando el tema, en una segunda ocasión me dice, oye, insisten todavía en que Benjamín Hill es un punto muy importante. Yo me puse a estudiar un poco más del tema y le digo, ¿sabes qué? Oaxaca es un punto donde existen más migrantes, porque están más al centro de la República. Entonces, ¿por qué nos vamos a Oaxaca? Le digo, no, me dice, ¿por qué no nos vamos hasta Guatemala? Y así empezó en una charla entre risas y se nos ocurrió irnos hasta El Salvador. Sí. Nos fuimos hasta allá, abordamos fuimos en primera ocasión en vehículo, en carro, para hacer un scouting, ver cómo está el asunto, no irte a ciegas nada más. Y la segunda vez nos fuimos hasta la Ciudad de México en avión y después nos fuimos en camión hasta Chiapas. Okay. Cruzamos hasta El Salvador y nos venimos desde El Salvador, Honduras, Guatemala, si no me equivoco. Cruzamos en balsas por el río Tecunum, por el río Suchuate, se llama el río, que es en la frontera de Guatemala y México.
Tecunumán en Guatemala, Ciudad Hidalgo en México. Te estoy hablando hace aproximadamente 10 años, 11 años. Y ahí empezó la historia. Conocimos un grupo de personas que venían con este sueño americano hacia los Estados Unidos. Y se fue narrando la historia en este grupo. Eran aproximadamente 8 personas, entre hombres, mujeres mayores también. Y pues es un calvario, es una situación en aquel entonces y hoy en día también es prácticamente lo mismo, ¿no? Cómo son extorsionados, cómo son maltratados, cómo son vejados por las mismas autoridades mexicanas en todo su trayecto desde Arriaga, Chiapas, que inicia el trayecto, se baja hasta el centro de la República, hasta llegar a Lecherías, que es una estación en la Ciudad de México, y de ahí hay 2 vertientes: o te vas hacia el norte por Tamaulipas o bajas por toda la costa hasta llegar hasta Nogales. Es mucho más largo por Nogales, por supuesto.